Muy buenas noches para los que se encuentran aquí y buenas noches los que se encuentran en casita. Dios les bendiga. Vamos a empezar este tiempo. Dispóngase con todo su ser, con todo su alma y vamos a alabar, vamos a darle gracias al Señor
por todo lo que hace, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Oh Dios del cielo, muchas gracias por este tiempo, Señor. Es una oportunidad que tú, Dios, nos das de poder estar aquí, Señor, de darnos vida, Señor. Gracias por un día más, por el trabajo, por el alimento, por el vestido, por el calzado, por darnos una familia, por sostenernos, Dios, por cuidarnos cada instante de nuestra vida, Señor. Gracias por ser fiel, Dios, porque vemos tu fidelidad cada segundo, cada instante, en nuestra salida, en nuestra entrada, en el trabajo, en el estudio, en la empresa, en mi familia, Señor. Gracias, Dios, por ser fiel. Gracias por amarnos, por ese amor tan inmenso, Padre. Perdónanos, Señor, porque fallamos muchas veces con nuestros pensamientos, con nuestros gestos, con nuestras actitudes. Pero, Señor, queremos decirte en este momento, bienvenido. El motivo de estar aquí es para decirte gracias porque eres bueno, mi Padre. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar todos juntos, de buscarte más y más, Señor. Danos ese sentir, Padre, de seguir adelante aún en medio de las dificultades. Sabemos que vivimos momentos y días difíciles, pero contigo todo es mejor, Señor. Por eso a ti la gloria, a ti la honra, el poder, Señor. Solo tú eres digno, solo tú te mereces el reconocimiento, Señor amado. Gracias, Padre Santo, muchas gracias. ¿De quién temeremos si tú eres la luz de nuestra salvación? ¿De quién hemos de atemorizarnos si tú eres nuestra fortaleza, Padre Santo? Gracias, Señor. Gracias por cada vida que se dispone a escuchar de ti, a buscarte a ti, Señor. Aún los que están lejos, Padre Santo, los bendigo, Señor. Donde quiera que se encuentren, Padre Santo, bendice cada familia que se congrega, Señor amado, los bendecimos en tu nombre, Señor. Cada familia representada, Padre Santo. Y hoy te doy mil y mil gracias, Señor, por todo lo que haces, Dios, porque vemos cómo tú te glorificas, cómo tú haces milagros, mi Padre, cómo tú nos provees, Señor. Oh Dios, gracias, gracias, Señor, por ser tan bueno, mi Padre. Muchas gracias, Señor, gracias, gracias, Padre Santo. Por eso, Señor, este tiempo queremos dedicarlo a ti, Señor. Recibe la alabanza, la adoración, el cántico, la palabra, Señor, que nosotros podamos ser edificados, Señor amado. Y gracias porque tú has dejado promesas que nos dan vida. ¿A quién iremos sino a ti, Jesús? Si eres tú quien das palabras de vida eterna, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos ya llegar otra vez a otro miércoles más, a otro mes más cuando ya está por finalizar. Pero gracias, Dios, porque tú estás presente, Señor, aunque afligido yo y necesitado, tú pensarás en mí. Gloria a ti, Señor, te alabo y te glorifico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Les invito, mis hermanos, que busquemos en nuestras Biblias en Lucas 8 y vamos a estar leyendo desde el 16 hasta el 18. Lucas 8, del 16 al 18. Usted, hermano, que está allá en su casita también puede
buscar. Ahí les doy el tiempito para que todos tengamos la palabra. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le hará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Disponga su corazón, su mente, su ser, y vamos a estar cantándole a nuestro Padre Celestial. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Gloria a Dios, te adoramos, Dios, te damos toda gloria, toda honra a ti. Y el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, aleluya, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor. Gloria a Dios, porque tenemos la victoria. Amén, aleluya. Señor Padre Santo, gracias porque tú nos has entregado la victoria. Gracias, Señor, porque no es por nuestras fuerzas, Señor, sino que es en tu gracia, es en tu divina voluntad, es en tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir que el victorioso vive en mí, que quien venció la muerte y el pecado vive en mí. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que no nos dejaste solos, sino que nos dejaste el Espíritu Santo con nosotros, al Consolador, que cada día está con nosotros. Gracias, Señor.
presencia con todo su corazón. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven a mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, Señor. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven a mí. Oh sí, Señor, este es nuestro deseo, Señor, honrarte, complacerte, que tú puedas poner tus ojos sobre nosotros y nos puedas ver con agrado, Señor. No pretendemos impresionarte porque no podemos hacerlo. Lo único que queremos, Señor, es honrar tus mandamientos, guardar tu palabra, enamorarnos más de ti. Mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Oh sí, Señor, todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Oh, recibe mi ofrenda de adoración, Señor. Yo te digo hoy, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven a mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Señor, ven y habita en nosotros. Cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Ven y habita en nosotros, Señor. Cambia nuestra tristeza en alegría, Señor. Ven y habita en nosotros, Señor, y quita la ansiedad, la preocupación y cámbiala por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ven y habita en nosotros, Señor, para que nosotros podamos morir a nosotros mismos para vivir para ti, Señor. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Señor, ven y habita en mí. Señor, ven y habita
habita en mí. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, incomparable para nosotros, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, agradeciéndote por esta mitad de la semana que tú has estado con nosotros y creyendo en que tú estarás con nosotros lo que falta esta semana y lo que falta de nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Pueden tomar asiento. Nos preparamos para el estudio de esta noche. Invito a mi hermana que va a compartir, ya le pongo el micrófono. Nuestra Biblia en este capítulo y vamos a comenzar. Nuevamente leemos. Versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Bueno, estas son palabras del Señor Jesucristo, ¿cierto? Sabemos que en Mateo 5:14 el Señor nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Y qué hace la luz? Alumbra, ¿cierto? Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Para alumbrar. ¿Y qué es lo que alumbramos? Alumbramos donde hay tinieblas, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, cuando se va la luz, por ejemplo, aquí en este momento, si se fuera la luz, pues queda todo oscuro, ¿cierto? Más o menos conocemos el espacio, pero donde no conocemos no podemos ni movernos, porque de pronto nos caemos, nos estrellamos con algo, nos golpeamos, cualquier cosa puede suceder. ¿Por qué? Porque no vemos, no estamos viendo dónde estamos, hacia dónde vamos. Entonces necesitamos la luz, ¿sí? Por ejemplo, en el campo, donde no hay absolutamente ni una luz, necesitamos encender por lo menos una vela, ¿cierto? Y apenas la encendemos, cambia, las tinieblas se van, ¿cierto? Necesitamos una linterna, necesitamos algo que nos alumbre. Así necesitan las personas que no conocen al Señor Jesucristo, que nosotros que somos luz, les llevemos el mensaje de salvación, les llevemos la palabra, porque la palabra es luz, la palabra es vida, porque sabemos que la palabra es el Señor Jesucristo. Él es la palabra viva. Entonces, Él nos delegó esa función de ser luz, ¿cierto? Y Él nos enseña que nadie que enciende una luz la puede esconder debajo de una vasija, porque entonces no cumple su función, ¿cierto? No va a alumbrar nada porque está debajo de una vasija, ni la pone debajo de una cama, porque igualmente no va a cumplir su función, no se va a ver esa luz. Entonces nosotros como luz, como luminares que somos de Dios, no nos podemos esconder, ¿sí? Él nos dice que no se esconde debajo de una vasija. En la parte de Mateo, que se refiere a esto mismo, dice que debajo de un almud. Almud era una vasija que utilizaban para medir granos, para medir líquidos, para medir diferentes cosas. Es decir, esto nos habla de comercio, ¿cierto? De negocios. Entonces el Señor acá nos quiere enseñar es que a veces nosotros estamos tan ocupados,
trabajando, haciendo negocios, haciendo muchas cosas para tener más bienes materiales, para tener dinero, o a veces no tenemos tanto, pero andamos buscándolo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No sacamos tiempo para las cosas de Dios, para que el Señor sea glorificado a través de nosotros, si estudiamos su palabra, si lo buscamos, si lo conocemos cada día mejor. Entonces no sacamos tiempo para eso. ¿Por qué? Por estar debajo, escondidos. Nos dice también que no se puede esconder debajo de una cama. Sabemos que la cama pues es para dormir, para descansar, ¿cierto? Pero a veces también la utilizamos, o tal vez muchas veces, para perecear, digamos, ¿sí? Hay gente que cuando no tiene que ir a trabajar, se queda todo el día en la cama pereceándose, sea viendo películas, un deporte, cualquier cosa, pero no se sale de la cama. Eso nos indica pereza para hacer las cosas que corresponden al estudio de la palabra, que corresponden al conocimiento de Dios, que corresponden a llevar su mensaje. A veces no sacamos tiempo para eso porque no, estamos ocupados en muchas cosas, ¿cierto? Y una cosa puede ser por pereza, porque a veces hacemos muchos planes, ¿sí? Como dicen, hay muchas buenas intenciones de hacer esto, de hacer aquello, hacemos una lista, no sé qué, pero finalmente no lo hacemos. ¿Por qué? Por pereza, lo posponemos, ¿no? Que la otra semana, que el otro mes, y así pasa el tiempo y finalmente no lo hacemos. Entonces eso es lo que Dios dice, si somos luz no nos podemos esconder. No nos podemos esconder y mucho menos escondernos de Él, ¿cierto? Dice que esa luz se debe colocar en un candelero, en un sitio estratégico donde alumbre lo que necesitamos alumbrar, sea que estemos en un cuarto o estemos en una casa o en un sitio más grande, que esa luz alumbre el espacio y alumbre a las personas que están allí, especialmente, pues por ejemplo, para vernos, ¿sí? Porque si esto estuviera oscuro, pues no nos veríamos, ¿sí? Sabemos que estamos acá unas personas, pero no nos veríamos. Entonces Él quiere es que nosotros alumbremos a los que están en tinieblas, ¿sí? ¿Y por qué están en tinieblas? Porque no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios, no conocen su plan de salvación, no conocen el único camino a la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo, no conocen al Espíritu Santo de Dios, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros, que somos la luz, debemos llevar esa luz a ellos para que ellos no sigan en tinieblas, sino que conozcan la luz de Dios, ¿cierto? Entonces, si el Señor nos delegó esa función, debemos cumplirla, no podemos escondernos. Si vamos al Salmo 139, David ahí nos enseña que ¿dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Él dice, si fuera a los cielos, allí estás tú. Si fuera al extremo de los mares, allí estás tú. Si fuera al Seol, también allí estás tú, porque sabemos que el Señor es omnipresente, ¿no? Él está en todas partes, Él lo controla todo, Él lo ve todo, lo escucha todo. De Él no nos podemos esconder. Acordémonos, por ejemplo, cuando pecó Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos cuando pecaron? Se escondieron, ¿cierto? Se escondieron, como si Dios no los fuera a encontrar. Y el Señor los llamó. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y ellos decían que no, que habían conocido que estaban desnudos y que se han escondido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por desobediencia al Señor, ¿cierto? Y no era que el Señor no supiera dónde estaban para decir que ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, Él ya lo sabía. Simplemente quería hacerles entender que de Él no se escapa absolutamente nadie, ni de su presencia, ni de lo que Él ve, ni de lo que Él escucha, porque Él lo ve todo, lo escucha todo, lo sabe todo. Entonces nadie se puede esconder de Él, ¿cierto? Nosotros como luz tenemos que alumbrar, ¿cierto? Nosotros como verdaderos creyentes debemos dar fruto, ¿cierto? En este sentido aquí el fruto sería ser luz, no seguir en tinieblas o llevar a otros en tinieblas, porque a veces nosotros conocemos algo de la palabra de Dios, pero no la enseñamos o la enseñamos mal, por lo cual tenemos que prepararnos, leyéndola, estudiándola, meditándola, para poder llevar el mensaje a otras personas, porque si uno no sabe algo, pues no lo puede enseñar, porque no tiene ese conocimiento, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice a través de Pablo que no nos quedemos en los rudimentos, en lo más elemental, sino que cada día avancemos para poder dar el mensaje a otras personas que no saben nada de Dios, que están perdidos en esas tinieblas, como alguna vez lo estuvimos nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús nos rescató
de la potestad de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Ahora somos hijos de luz, ¿cierto? Porque Él nos rescató y debemos agradecerlo. Bueno, el versículo 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces, como ya vimos, nada podemos ocultar. Vamos a mirar, por favor, en Lucas 12, versículo 2 y 3. Nada se puede quedar oculto. A veces nosotros mismos hacemos cosas que decimos, pero nadie sabe, nadie se dio cuenta, entonces no hay problema. Resulta que Dios lo sabe todo. Él sí ve todas las cosas tal y como son. Bueno, entonces dice la palabra de Dios en Lucas 12, 2 y 3. Porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Es decir, todo lo que nosotros digamos o hagamos, así sea en lo secreto, siempre va a salir a la luz, ¿cierto? Porque al Señor, dice la palabra también, no erréis, Dios no puede ser engañado. Al Señor nadie lo puede engañar y nadie puede negar, yo no hice, yo no dije, porque sabemos que Él lo sabe todo, ¿cierto? Entonces por eso Él nos dice aquí que nada se puede quedar oculto, todo tiene que ser manifestado. Por ejemplo, cuando la palabra nos enseña sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, dice que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, nosotros también seremos manifestados y le veremos tal como Él es, ¿cierto? Ahí será cuando seremos también glorificados por su misericordia, por su poder y por su gracia. En el versículo 18 dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Sí? Esto quiere decir, esto también se ve pues en el ámbito natural, ¿cierto? Por ejemplo, si estudiamos un idioma extranjero, ¿sí? Pero si no lo practicamos, si no estamos viviendo continuamente el hablar ese idioma, se nos olvida, se nos va a olvidar. Igualmente, cuando hacemos una carrera X, pero no estamos trabajando en eso, no la estamos practicando, se nos va a olvidar muchas cosas, muchísimas cosas que aprendimos, ¿sí? Y que nunca pusimos en práctica porque tal vez no trabajamos en eso, entonces se nos va a olvidar, ¿cierto? Igualmente pasa aquí con la palabra de Dios. Si nosotros no la estamos releyendo, profundizando más, se nos olvidan muchas cosas. Y por eso volvemos a lo mismo, donde Pablo nos dice que no nos quedemos en los rudimentos, sino que sigamos conociendo de Dios, que cada vez debemos conocer, profundizar, avanzar, no quedarnos estáticos, sino aprender cada día más del Señor, porque el Señor nos dice, preocúpense por conocerme y entenderme. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues estudiando la palabra de Dios, es la única manera que podemos conocerlo, ¿cierto? Entonces dice que miremos lo que oímos y cómo lo oímos. Cuando oímos la palabra de Dios, debemos prestarle atención, debemos respetarla, debemos darle la importancia que tiene la palabra de Dios, la autoridad que tiene, ¿sí? Que son mandatos, normas de Dios, no es cualquier libro, no es cualquier novela, no es cualquier película, es la palabra de Dios. Y nosotros estamos obligados a obedecer a Dios, ¿cierto? El Señor decía en el Antiguo Testamento que Él no hallaba gracia en que hicieran tanto sacrificio, sino en que obedecieran. Y nos dice ahora lo mismo, ¿cierto? Que Él quiere que obedezcamos, así como Él nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Él dice que Él aprendió la obediencia y se humilló, siendo Él Dios, pero nos dio el ejemplo de que el ser humano también lo puede hacer si lo quiere hacer, con la ayuda y el poder de Él, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta cómo miramos, cómo escuchamos la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces si Él nos dice eso, por ejemplo, que somos luz, pues debemos ser esa luz, porque Él lo está diciendo, porque Él nos da esa capacidad, porque Él nos delegó esa función. Entonces debemos ser luz como Él lo dice, ¿cierto?
mirar cada cosa que leemos de la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, si Él nos dice que debemos estar quietos y conocer que Él es Dios, es porque así es. Por más que nosotros hagamos cosas, por más que tratemos de hacer por nuestra cuenta muchas cosas, de decir que salimos adelante, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, sin la dirección y sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Todo tenemos que ponerlo en el conocimiento de Él, que nos dé el consejo, que nos guíe para saber si lo que estamos pensando, si nuestros planes, si nuestros proyectos están dentro de la voluntad de Dios. Entonces podremos llevarlos a cabo. Si no es así, pues no nos saldrán las cosas, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta lo que Él nos dice. Dice, porque a todo el que tiene se le dará. Entre más estudiamos la palabra de Dios, conocemos más a Dios, ¿cierto? Lo conocemos mejor, sabemos cómo es Él, lo tratamos de entender, porque no es que lo entendamos totalmente ni lo conozcamos totalmente, ¿cierto? Pero Él nos da cada día más capacidad de conocerlo, más capacidad de entenderlo, más capacidad para confiar en Él, nos da más bendiciones, nos da más autoridad, ¿cierto? Por su palabra. Pero si nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, sino simplemente, sí, eso trata de tal cosa y ya, no le ponemos ningún cuidado como debe ser, ¿sí? Entonces pues vamos a perder lo poco o lo mucho que tengamos, lo vamos perdiendo, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito de la iglesia, si a nosotros el Señor nos da un ministerio, pero nosotros como que lo hacemos de ladito, a veces sí, a veces no, hoy quiero, mañana no quiero, vamos a ver, no sé qué, pues el Señor nos los va quitando eso que nos había dado y se lo da a otro, que esté dispuesto a obedecer, que tenga respeto por la palabra de Dios y que le dé la importancia que tiene, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sabemos que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor, ¿sí? Y si Él lo dijo es porque así es, porque así es. Y en el Antiguo Testamento, si nosotros miramos, casi en todo el Antiguo Testamento, el Señor Dios decía, porque yo lo he hablado, ¿sí? No era capricho, no era cualquier cosa, sino decía, porque yo lo he hablado. Entonces la palabra de Dios se cumple. Acordémonos que dice Dios, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El Señor Jesucristo también nos aclaró, dijo, ni una coma, ni una tilde pasará de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que respetarla tal como está escrita, ¿cierto? Tenemos que reverenciarla, escucharla con atención y pedirle a Dios que nos haga entender qué es lo que Él nos quiere decir a nosotros, a cada uno de nosotros, que es lo que llamamos la palabra rema, lo que el Señor nos dice a mí, a usted, a usted, a usted, a cada uno, ¿sí? Y obedecer, pero necesitamos la dirección y el poder de Él, porque solos nada podemos hacer. Él dijo eso, ¿cierto? Sin mí nada podéis hacer, y es así. Entonces dice que, bueno, que el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará, porque pues de pronto tiene algún conocimiento, estamos hablando de la palabra de Dios, de pronto tiene algo de conocimiento de la palabra de Dios, pero como que no le da mucha importancia y dice, después hago un curso, después hago un estudio, no sé qué, después hago un diplomado, bueno, lo que sea. Y resulta que lo va posponiendo y nunca lo hace. Entonces lo que tenía lo va olvidando, lo va perdiendo hasta que finalmente se queda sin nada. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Tenemos que avanzar, no quedarnos estáticos, ¿cierto? Saben nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, que nosotros somos seguidores de Cristo, que somos cristianos. ¿Qué testimonio estamos dando? Porque sabemos que muchas personas no quieren escuchar nada del Evangelio, nada del Señor, por nuestro testimonio, que es malo, que somos tropiezo para otros y dicen, ay no, si yo voy a ser como esa señora, como ese señor, yo prefiero quedarme como estoy, y no quieren escuchar la palabra, ¿cierto? En los mensajes a las iglesias, allí en Apocalipsis 2 y 3, el Señor Jesús les dijo a todas y cada una de las iglesias, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros somos la iglesia de Cristo y Él nos habla a cada uno, entonces tenemos que oírlo con atención, qué es lo que me está diciendo a mí, ¿cierto? Y pedirle a Dios que nos ayude para obedecerlo,
para hacer lo que Él nos está mandando a hacer, ¿cierto? No, pues que tenemos que oír con mucha atención la palabra de Dios para poder obedecer. Entonces, la conclusión es que si nosotros somos luz, como nos dice el Señor Jesucristo, entonces hagamos la función de alumbrar, de llevar a otros a la luz de Jesús, de sacarlos de esas tinieblas a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque eso es lo que Él nos mandó, acordemos de la gran comisión, eso fue lo que Él nos dijo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo los he mandado, dijo el Señor, ¿sí? Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está sintetizado el Evangelio, lo que Él vino a enseñarnos y lo que quiere que nosotros hagamos con las personas que aún no conocen nada de la palabra. Entonces debemos hacerlo, ¿sí? Porque como dice la palabra, tarde o temprano, todo va a salir a la luz, ¿sí? Vamos a ver, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿sí? Ahí Pablo nos está ratificando eso, que si algún día fuimos hijos de las tinieblas, ahora no, ahora somos hijos de luz, hijos del día. Hay otra palabra, por allí creo que es en 2 Corintios, que dice que no debemos participar en las obras de las tinieblas, sino reprenderlas, es hacer cosas secretas por allí y por allá, que nadie sabe, que nadie se va a enterar, pero que Dios lo sabe. Entonces nosotros no podemos participar en esas cosas, porque ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz, y con nuestro ejemplo pues vamos a enseñar mucho más que con palabras, ¿no? Debemos estar en la luz, ser luz y alumbrar donde haya tinieblas. Entonces, pidamos al Señor nuestro Dios que nos enseñe, que nos dé la capacidad, que nos dé la voluntad de hacer la función de ser luz para llevar a otros al conocimiento de Dios, al conocimiento de su plan de salvación, para que nadie se pierda, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Gracias, hermanos, por su atención. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que nos recuerdas el mandato que nos diste de ser luz en medio de las tinieblas. Señor, ayúdanos a cumplir esta función, Señor, a no solo conocer algo de tu palabra, sino llevarla a quienes no conocen nada, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú enviaste como el Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nuestra justicia delante de ti, Padre Santo. Muchas gracias por todas tus bendiciones, muchas gracias por todo lo que has hecho en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén.